volverlo a ver. Cuando se genera una FEM, o sea, un voltaje inducido, ¿sí? Una FEM inducida, por un cambio en el flujo de campo magnético, de acuerdo con la ley de Faraday, la polaridad de la FEM inducida, ¿sí? La polaridad de ese voltaje inducido, es tal que va a producir siempre una corriente que va a generar un campo magnético que se opone al cambio que lo produjo, ¿sí? Siempre el campo magnético que genere la espira o la bobina va a ser tal que se va a oponer al cambio de flujo que lo produjo. Si el cambio de flujo había sido un aumento de flujo, esa espira o esa bobina va a generar un campo magnético que va a tratar de que el flujo disminuya en vez de aumentar. Y si la corriente o la FEM inducida fue producida por una disminución de flujo de campo, ¿sí? Porque cualquiera de las dos cosas produce FEM inducida, tanto el aumento de flujo o la disminución de flujo. Bueno, si fue por una disminución de flujo, la espira o la bobina va a generar un campo magnético inducido que se va a oponer a esa disminución. ¿Tá? Siempre se opone al cambio, ya sea al aumento o a la disminución. Eso es lo que dice la ley de Lenz. Y luego dice, el campo magnético inducido en el interior de cualquier bucle de cable, cuando dice bucle se refiere a una espira, siempre actúa para mantener constante el flujo magnético del bucle, o sea, tratando de evitar que haya corriente inducida. Eso es lo que trata de hacer, evitar que haya corriente inducida. En el ejemplo de abajo se muestran varias cosas. Si nos fijamos en la primera figura, vamos a analizarla. Esta de aquí. Tenemos una bobina y tenemos un imán que aquí abajo nos dice in, está yendo, está entrando a la bobina. ¿Se entiende el esquema? Sí. Bien. Y está acercando además ese imán el polo norte, o sea que son líneas de campo magnético que apuntan hacia donde está el solenoide o la bobina. Si yo lo estoy acercando, ¿qué está pasando con el flujo? ¿Está aumentando o disminuyendo? ¿Aumenta? Aumenta, bien. Si el flujo está aumentando, la ley de Lenz dice que la bobina, ¿qué va a tratar de hacer? Disminuirlo. Disminuirlo. Por lo tanto, ¿para dónde tendría que generar esta bobina un campo magnético para disminuir el flujo? Hacia la derecha. Hacia la derecha, exactamente. Está dibujado, además, por ahí, ¿sí? El flujo inducido, el campo inducido es esa flechita que está acá, ¿sí? Va a ser hacia este lado. Si es hacia ese lado, la regla de la mano derecha me dice que la corriente va a ser como se muestra acá en la figura. A ver, traten de emular la regla de la mano derecha para ponerla en práctica. A ver si están de acuerdo que quedaría así la corriente inducida. Si yo pongo el pulgar hacia la derecha, los dedos de la mano envuelven a la bobina y me señala que la corriente circula tal cual se muestra en la flechita esta de por aquí. ¿Sí? Va a circular así, ¿no? Sí. Sí. Bien. Eso es lo que está haciendo el solenoide, producir una corriente inducida tal que que logre o que trate de anular la variación de flujo de campo magnético, provocando un campo magnético que tenga sentido tal que provoque esa anulación en la variación de flujo. Eso pasa en esa primera ilustración. Vamos a mirar la otra. Miremos esta que está aquí. Acá tenemos un imán que se está yendo, por eso dice out, se está yendo hacia la derecha, con el sur mirando hacia la bobina, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que esa bobina está siendo atravesada podríamos decir, de izquierda a derecha por ese campo magnético del imán,
pero además el imán se está yendo. Entonces, ¿qué está pasando con el flujo? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Disminuye. Disminuye. Entonces, ¿la bobina qué va a tratar de hacer? ¿Que siga disminuyendo? Sí. No. Ah, La bobina se opone al cambio. Se opone al cambio. Por lo tanto, va a tratar de compensar todas esas líneas de campo que dejan de estar dentro de la bobina. Y para compensar, ¿para dónde va a generar un campo entonces? no. Sí, para. Hacia la izquierda, hacia la derecha. Bien, si fuera hacia la izquierda el campo inducido, lo que haría sería disminuir aún más el flujo. Pero ella se quiere oponer a que disminuya. Entonces, la única forma de lograr que oponerse a la disminución es generar campo magnético que tenga el mismo sentido que el que tenía cuando ese imán estaba cerca. Entonces va a generar un campo magnético que tenga la misma dirección y sentido que el campo magnético del imán, para poder compensar esa pérdida de líneas que la atraviesan. Por eso el campo inducido va a ser hacia la derecha también acá, en la figura de la derecha. ¿Sí? Si aplico de vuelta la regla de la mano derecha, me queda una situación idéntica a la anterior. Si el campo magnético inducido es hacia la derecha, la corriente va a ser como se muestra en la figura. ¿Sí? Apunto con el dedo pulgar hacia la derecha y los demás dedos me indican esa flechita rosada, ¿sí? Que me indica el sentido convencional de la corriente. No sé si se va entendiendo de a poco. Sí. Bien. Vamos a la siguiente. Esta de aquí. En este caso tenemos de vuelta un imán que se va, pero con el norte mirando hacia la bobina. O sea que lo que teníamos acá era un campo magnético que entraba a la bobina y además está disminuyendo porque se me está yendo el imán. ¿Qué va a tratar de hacer la bobina? ¿Que siga disminuyendo? Aumente. No escuché. Que aumente. En realidad va a tratar de que se mantenga constante. Acuérdense, las bobinas tratan de que se mantenga constante para que no circule corriente en ellas. Entonces, se va a oponer a esa disminución. Para oponerse a esa disminución, ¿para dónde tiene que generar campo? ¿Hacia la izquierda? Hacia la izquierda, exactamente. Se ve en la figura, ¿sí? Está dibujado en rojo el campo magnético inducido, y si aplicamos de vuelta regla de la mano derecha, el pulgar ahora apuntaría para la izquierda, y los demás dedos me señalan lo mismo que señala la flechita que está sobre la bobina, que la corriente va a circular ahora en sentido contrario a los ejemplos de arriba. A ver, chiquilines, ¿cómo la ven? ¿Se va complicando? ¿Se va entendiendo cada vez más? ¿Siguen sin entender nada? Ahora un poquito más. Sí, más o menos. Bueno, vamos al último. En la figura final tenemos un imán que se va acercando o va a entrar dentro de la bobina con el sur mirando hacia la bobina. Por lo tanto, lo que podemos saber es que las líneas de campo generado por ese imán van hacia la derecha, ¿no? Porque el sur es el polo del imán por donde entran las líneas de campo, ¿recuerdan? Les digo porque se ve medio tenue acá las flechitas que tienen las líneas de campo magnético. Las líneas de campo magnético del imán van hacia la derecha. Y ese imán va entrando. O sea que si va entrando el imán, ¿qué está pasando con el flujo? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Aumentando. Está aumentando. Siempre que el imán se acerca, no importa si el flujo es saliente o entrante. Si el imán se acerca, las líneas cada vez pasan más por dentro de la bobina, por lo tanto aumenta el flujo. Y si el imán se aleja, el flujo disminuye. Bueno, entonces en este caso el flujo está aumentando. ¿Qué va a querer hacer la bobina en este caso? Oponerse a esto. Bien. ¿Y cuál es la manera de oponerse? Disminuyendo. Disminuyéndolo. Bien, y para disminuirlo, recuerden, tenemos un campo magnético que es hacia la derecha por el imán. ¿Cómo hacemos para que disminuya? Que sea contrario. Que tenga sentido contrario, ¿no? Para anularlo. O sea que el campo magnético generado por la bobina tiene que ser, en vez de para la derecha, como es el del imán, tiene que ser para la izquierda. Y de esa manera
va a tratar de anular ese aumento de flujo que ocurre por acercar el imán. En ese caso, aplicamos de vuelta la regla de la mano derecha y me da que si el pulgar apunta para la izquierda, también corroboramos con los demás dedos que el sentido de la corriente en la bobina es como se muestra en la figura. Bien. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Sigamos. Esto que está aquí se los voy a dejar para que lo lean, es la regla o ley de Lenz, para que la puedan leer y tener a mano. Y luego tengo un pequeño resumen, ¿sí?, de lo que acabamos de ver recién. Dice así: si el flujo aumenta, el campo magnético inducido va a tener siempre sentido opuesto al campo magnético del imán. Si el flujo de campo magnético disminuye, el campo magnético inducido va a tener igual sentido que el campo magnético del imán. Es un resumen bastante útil para cuando andan entreverados con la ley. ¿De acuerdo? Y luego que yo ya sé cuál es el sentido del campo magnético inducido, hacemos lo mismo que hicimos recién. Aplicamos la regla de la mano derecha, con el pulgar apuntamos para donde está el campo magnético inducido, y los demás dedos me van a decir cuál es el sentido de la corriente inducida, como hicimos en los 4 ejemplos anteriores. ¿Tá? Esto se los dejo en el blog y después, si me acuerdo, se los paso también al grupo de WhatsApp. Igual ya le sacamos captura. Así que está. Bueno, ¿está? Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio, ahora que me acuerdo, al estar conectados en el Galileo, creo que no se cortaba como la vez pasada, así que mejor. En la figura se representan 20 espiras, que son rectangulares, están muy apretadas y están atravesadas perpendicularmente por un campo magnético saliente de la hoja que tiene un módulo variable, según se indica en una gráfica que ahora vamos a analizar. Las espiras se ven en la figura de la izquierda. Este rectángulo que está acá, no sé si lo entienden, son las espiras vistas de frente. Son 20. Vemos solo el dibujo de una. Se supone que las demás están detrás y no las veo. ¿Se entiende la idea del dibujo? Más o menos. Más o menos. Este rectángulo que está acá es un alambre rectangular, ¿sí? Y detrás de él hay 19 más. Están todos unidos. Es una bobina que tiene 20 espiras en total y tienen forma rectangular. Ah. ¿Sí? Sí. Bien, es como que hubiese enrollado el alambre, en vez de en torno a un cilindro, lo enrollé en torno a un rectángulo o a un prisma de forma rectangular. ¿Sí? Por eso quedó con esa forma la bobina. Esa bobina está siendo atravesada por líneas de campo que, como las vemos acá, son estos puntitos que van hacia nuestra cara, vienen hacia nuestros ojos, o sea, están saliendo de la pantalla. ¿Se puede ver? ¿Se entiende? Sí. Bien. Y nos muestran además las dimensiones de las espiras. Cada espira tiene 4 centímetros de ancho y 10 centímetros de largo, porque son rectangulares. Bien. Y me dicen que el campo magnético, ¿sí?, o sea, el campo magnético que está en esa zona, varía según la gráfica que se ve acá en la figura de la derecha. En la gráfica de la figura de la derecha se interpreta bastante fácil, creo, que hay 3 situaciones distintas que ocurren con el campo magnético. En el intervalo de tiempo entre 0 y 0,20 segundos, ¿qué le ocurre al campo magnético? Se duplica, aumenta. Sí. Se duplica, aumenta, ¿no? Sí. Aumenta. Entre 0,20 y 0,40, ¿qué pasa con el campo magnético? Se mantiene. Se mantiene, ¿no? Vale siempre lo mismo. Y luego, entre 0,40 y 0,50, disminuye hasta un valor de 0. O sea, disminuye totalmente. Eso es lo que le pasa a ese campo magnético que vemos en la figura de la izquierda. Al principio está aumentando, luego se mantiene constante y luego disminuye hasta dejar de existir
campo magnético en ese lugar. Lo que nos pide el ejercicio es hacer dos cosas. La primera es armar una gráfica en donde podamos ver qué le va pasando a medida que el campo magnético va cambiando, qué le va pasando a la FEM inducida. O sea que lo que me pide graficar es FEM inducida en función del tiempo. Eso es lo primero que me pide. Y lo segundo es utilizar la ley de Lenz, o sea, indicar cuál es el sentido de la intensidad de corriente inducida en cada una de las tres situaciones que estamos analizando. Cuando el campo aumentó, cuando el campo se mantuvo constante y cuando el campo disminuyó. ¿Ah? Eso es lo que tenemos que tratar de solucionar nosotros, de resolver. Bien, vamos a ver si podemos hacerlo. Primero que nada, tenemos que recordar cuál es la ecuación de FEM inducida, que la deberían tener anotada por ahí. ¿Cuál es? Sí, esta me parece. Sí, ¿la digo? Sí. Esta sería. Menos N sobre el delta, sí, el delta del flujo de campo magnético, que es en Weber, dividido delta T. Bueno, quedó ahí medio feo, pero esa es la ecuación. ¿Sí? Precisamos, para calcular la FEM inducida en cada uno de esos tramos, precisamos la variación de flujo de campo magnético, el delta T y el número de espiras. Hay datos que son bien fáciles de encontrar. El número de espiras me lo dice la letra, son 20, y el delta T de cada tramo lo podemos mirar directamente de la gráfica. El primer tramo, ¿sí?, transcurrió en un delta T de 0,20 segundos. El segundo tramo también, porque ocurre entre 0,20 y 0,40. Y el último tramo, el delta T sería ¿cuánto? 0,10. 0,10, perfecto. ¿Ah? Así que tenemos todos los datos de los delta T posibles o necesarios para poder calcular la FEM inducida en cada tramo. Lo que no tenemos es el flujo de campo magnético en cada tramo. ¿Sí? Los tenemos que calcular. Y para hacerlo me van a recordar cómo es la fórmula de flujo de campo magnético. Campo ¿Sí? por el vector superficie o superficie, ¿Sí? sí, por coseno de 0. ¿Coseno de cuánto? Sí, ahí va. No, me equivoqué, de tita. Bien. Esa es la ecuación de flujo de campo magnético. Fíjense que, si nos ponemos a analizar esto, esta ecuación, en cualquier momento que yo lo vaya a analizar, va a tener distintos valores, porque el campo magnético que aparece en la ecuación está cambiando. ¿Sí? Lo que no va a cambiar son dos cosas. El área, porque las espiras siempre tienen la misma área, porque tienen el mismo largo y el mismo ancho todas. Todas tienen 4,0 centímetros de ancho y 10 centímetros de largo, así que S va a tener un valor constante. Y otra cosa que va a ser constante es el ángulo θ, porque el ángulo θ se formaba entre el campo magnético y el vector S. El vector S, ¿alguien se da cuenta qué dirección y qué sentido tiene mirando la figura? ¿Cómo era el vector S siempre? Nosotros, ¿No era perpendicular? ¿A quién? No estoy diciendo muy. ¿Está bien? ¿A quién? Al campo. No. Al campo. Vector superficie, chiquilines. El término lo dice. Estamos trabajando con eso hace A la tiempo. superficie. A la superficie, en este caso la espira. ¿Sí?
O sea que el vector S, yo lo dibujo acá en rojo, sería ese puntito. ¿Sí? Le voy a poner ahí S. Ahí tenemos al vector superficie. ¿Cómo es el vector superficie respecto al campo magnético? ¿Qué ángulo forman, chiquilines? Paralelo. Son paralelos. Si son paralelos, ¿cuánto me va a dar el coseno? Coseno de 0. 0. O sea, 1 o 0. No, 1 o 0 no. Es una de las dos cosas. No, no No, puede dar las dos cosas. 1. Da Da uno 1. porque es el coseno. Bien. Da 1. Si eso da 1, va a dar siempre 1 porque en ningún lugar en la letra me dicen que el campo magnético cambia de dirección. Siempre es saliente. Por lo tanto, hay una parte de esta ecuación que no la voy a precisar en ningún momento de todo el ejercicio, que es esta. ¿Sí? Esa parte no la preciso. Cada vez que calcule el flujo, voy a usar solo campo magnético y superficie. Entonces, primero que nada, calculen cuánto da la superficie. La superficie es largo por ancho. Bien. Y recuerden que tiene que estar expresado en metros, no en centímetros. ¿Sí? Así que quedaría, en vez de 10 centímetros, quedaría 0,10. ¿Sí? Ahí lo pasé a metros. Multiplicado el otro valor, ¿cuánto sería? 0,04 Bien, metros. 0,0. Le pongo 40 para respetar el 0 después de la coma, metros. Bien, ahí tengo cómo calcular el vector superficie. ¿Cuánto da eso? ¿0,40? No. Ah, sí, perdón. 0,40 dijiste. Sí. 4 por 10 a la menos 3. Sí, 4 por 10 a la menos 3. Es 0,0040. Sí. O sea, ¿sí? O lo que es lo mismo, 4 por 10 a la menos 3, ¿no? El 4 queda 3 lugares después de la coma. Metros cuadrados, ¿no? Porque es un área. Bien. Ya tenemos este valor que va a ser constante todo el ejercicio, les había dicho. Y ahora viene la parte en donde vamos a tener que hacer varias cosas. Primero vamos a tener que analizar el tramo 1, después el tramo 2 y luego el tramo 3. Tramo 1. Le llamo a este tramo 1. Tramo 2, como hacíamos en cinemática en quinto, que analizábamos por tramo las gráficas de velocidad, acá tenemos que analizar por tramos la gráfica de campo magnético. ¿Tá? Son 3 tramos. Arranquemos con el 1. Yo voy a plantear el 1 y ustedes siguen con los demás. En el tramo 1 quiero calcular el flujo de campo magnético. ¿Sí? Para calcular el flujo de campo magnético, me tengo que fijar que en el tramo 1 hay dos flujos de campo magnético, uno que se llama inicial y otro que se llama final. Cosa que es lógica, porque para calcular la FEM inducida yo tengo que calcular la variación de flujo. Entonces voy a calcular dos flujos, el flujo inicial y el flujo final. Flujo inicial. 1,0. No, es final menos inicial. No, yo estoy calculando el flujo inicial, ¿eh? Así que sería flujo de campo magnético inicial. Según la ecuación de arriba, voy a precisar el campo magnético inicial, ¿no? Porque acá sería B inicial, porque estoy calculando el flujo inicial, por S, que ya lo conozco, por nada más, porque dijimos que el coseno me iba a dar 1. O sea que la cuenta que tengo que hacer es esa que planteé ahí. ¿Cuánto es el campo magnético inicial en el tramo 1? 1 por 10 a la menos 2. Perfecto. 1,0 por 10 a la menos 2 Tesla. Y a eso lo tengo que multiplicar por el área que le acabamos de calcular, que es 0,0040, o como lo expresaron ustedes, que también está bien, 4 por 10 a la menos 3. ¿Me van siguiendo?
Sí. Bien. Quiero el resultado de esto. 4 por 10 a la menos 5. ¿Solo tú lo Le hiciste? dio. Sarita también lo hizo y le dio lo mismo. ¿Lo mismo? Sí. ¿Están todos en clase o falta alguien? Sí. Falta Pauli y Viviana. Bien. Viviana avisó que se sentía mal, que estaba con vómitos, no sé qué. Dale. Pauli no sé. Bueno, ¿me repiten el resultado si lo anoto? Sí. 4 por 10 a la menos 5. ¿Y en qué unidad me da esto, el flujo? Busquen. Weber. Da Weber, bien. Weber, WB. ¿Y era la menos 5, me habías dicho? Sí. Bien, tenemos flujo inicial. Vamos al flujo final. El flujo final se va a calcular igual que el anterior, pero en vez de usar el campo inicial, usó el campo final. ¿Se entiende? Del tramo Sí. 1, ¿no? Bueno, ¿el campo final cuánto es? Eso es 2,0 por 10 a la menos 2. Bien, Ahí va. Tesla. Por la superficie que vale lo mismo de siempre. 0,0040 metros al cuadrado. ¿Cuánto da? 8 por 10 a la menos 5. Bien, dio más grande. Es lógico, ¿no? Porque el campo magnético es el doble. O sea, dio exactamente el doble. 8,0 Sí. por 10 a la menos 5 y da Weber también. Bueno, vamos a arreglar acá. Esto era a la menos 2. Y esto era a la menos 5. Y me está faltando el cuadrado de metro cuadrado acá. Bien. Tenemos flujo inicial y flujo final. Ya tenemos todo para calcular la FEM inducida. Me falta calcular la variación de flujo, que sería muy rápido de hacer. La variación de flujo, como cualquier variación, es una resta, ¿no? Del flujo final menos el flujo inicial. Estás doblando esto, Dios. Sí. ¿Qué pasó? Nada, que Sarita me estaba tirando cosas. Mentira, quería prender el micrófono. Bueno, salí de la clase, Sara. Ya está aprendido. No, Salí de la clase, andate. Bueno, variación de flujo. Vamos a restar el final menos el inicial. Yo no lo voy a plantear acá porque me estoy volviendo loco poniendo el símbolo de flujo. El final es 8 y el inicial es 4. ¿Cuánto da 8 menos 4? 4, decilo. 4. 4. Chiquilines, estoy corrigiendo acá por si estaban copiando que esto que planteé acá era flujo de campo magnético final. ¿Sí? Le había puesto inicial sin querer. Bien. La resta de 8,0 por 10 a la menos 5 menos 4,0 por 10 a la menos 5 da 4. Entonces, la variación de flujo es positivo, porque resté el más grande menos el más chico, porque el final era más grande. Podría haber dado negativo si el final fuera más chico. Por 10 a la menos 5 Weber.
Y tengo el valor entonces ahora de la variación de flujo campo magnético para poder calcular la FEM inducida. Bien, calculemos entonces la FEM inducida. Me voy para este costado. FEM inducida, ¿de dónde? Del tramo 1. O sea que voy a calcular epsilon, ¿no? FEM Sí, inducida del tramo 1. Bien, ¿cómo quedaría esto? Menos 20 ¿Sí? por 4,0 por 10 a la menos 5 Weber ¿Sí? Están testados, parece, ¿no? sobre ¿Sobre cuánto? Vamos arriba, Brice. 0,20 0,20 segundos. segundos. Bien. ¿Cuánto da esto? A mí me dio menos 4 por 10 a la menos 3. Bueno, a ver los demás compañeros. Negativo va a dar, seguro. Sí. No escuché nada, chiquilines, ¿eh? ¿Pueden repetir el resultado que no escuché? ¿Me dicen el resultado? ¿Cuánto era? Menos 4 por 10 a la menos 3. ¿Y cuál es la unidad? Estaba bueno. Voltios. Bien, perfecto. ¿A la menos 3 será? Sí. Bien, tenemos el resultado de ¿cómo es? La FEM inducida en el tramo 1. A ver, este mismo camino que hicimos lo tenemos que hacer para el 2 y para el 3. Espero que lo hayan entendido porque va a quedar a cargo de ustedes. ¿Sí? Ah. En la parte de A de este ejercicio nos pedía armar una gráfica de FEM inducida en función del tiempo. Si nosotros analizamos eso, quedaría una gráfica que sería algo parecido a lo siguiente, a ver si se entiende, para aprovechar todo este dibujo que está acá. Voy a borrar esto. ¿Sí? Acá arriba iría FEM inducida. Acá irían los valores de FEM inducida. Y el eje del tiempo quedaría idéntico, porque los tramos duran esos tiempos que están marcados ahí. ¿Tá? Entonces nosotros tendríamos lo siguiente para hacer acá. Bueno, acá arriba, como les decía, va FEM. ¿Sí? Acá tendrían que poner E y una I para indicar que estamos graficando FEM inducida. Y podríamos poner entre paréntesis por 10 a la menos 3 nos dio, así que podríamos poner por 10 a la menos 3. Le ponemos volt. ¿Sí? Les estoy adelantando para ver si lo pueden terminar ustedes, ¿no? Y tenemos que el primer tramo duró desde los 0 segundos hasta los 0,20. Y todo ese tiempo la FEM inducida valió lo que acabamos de calcular. ¿Valió cuánto? ¿Cuánto valió la FEM inducida? 4,0 pondría. Bien, bien. Es negativa. Por lo tanto,
el eje de la FEM le está faltando un pedacito. Le voy a tener que agregar la zona negativa, porque tenemos un caso donde la FEM es negativa. Entonces, esta gráfica me va a quedar con el eje acá, vamos a ponerlo en negro. El eje de la FEM también va a tener una zona negativa, ¿sí? Entonces, supongamos, esto es un invento mío porque no estoy haciendo nada de escala. Claro, tendría que ser para abajo. Ahí marco el valor de FEM que me dio ahí. Como no quiero anotar el número, en realidad lo único que tengo que poner acá es menos 4,0, porque ya está el por 10 a la menos 3 arriba. Menos 4,0. Eso es lo que vale la FEM en el tramo 1. Pero eso lo valió tanto en el segundo 0 como en el segundo 20. Por lo tanto, ¿cómo me queda la resultante para la FEM en el tramo 1? ¿Cómo va a quedar trazada? O sea, A los 0 segundos, vale menos 4. O sea que hay un acá. Pero a los 0,20 segundos también vale menos 4. Sí, queda recta. Se mantiene. Bien. Se mantuvo constante, o sea que una recta paralela al eje del tiempo. Algo así, ¿se entiende? sí. Bien. La gráfica le va a quedar así, como con mesetas, ¿sí? Fíjense, en la parte del tramo 2, en el tramo 2, el campo magnético era constante. Si el campo magnético es constante, ¿cuánto vale la variación de flujo? O sea, lo mismo, sí. No, La variación de flujo es flujo final menos flujo inicial. cero, sí. Si el flujo inicial y el final son iguales, porque el campo siempre fue igual, la variación me va a dar 0. Sí. ¿Se entiende? Por lo tanto, esta ecuación de acá arriba, cuando la aplique para el tramo 2, ¿cuánto me va a dar? Si la variación acá va a dar 0. Por lo tanto, la resultante en el siguiente tramo, que va entre 0,20 y 0,40, ¿dónde me tendría que quedar? Como en 0,20 el flujo va a ser 0, la FEM va a ser 0. Y como en 0,40 también es 0, la FEM también me da 0. Entonces la resultante me queda sobre el eje de tiempo. O sea, no hubo FEM inducida porque no hubo variación de flujo. Chiquilines, no sé si me están escuchando porque yo escucho ruido por ahí nomás. Sí, está llena de bondis y como es el recreo, están todos gritando, por eso. Bueno, lo que estoy contando acá es algo que estuvimos hablando hace un rato y también la clase pasada. Si no hay variación de flujo, si las líneas de campo no aumentan o disminuyen, que están atravesando a esa bobina, no se va a producir FEM inducida. Por eso es que en el tramo 2 nos quedaría por ahí la resultante. ¿Escucharon? Más o menos porque se cortó. Disminuirlo. Bien, y para poder disminuir un flujo que está aumentando y que es saliente de la hoja, ¿hacia dónde va a tener que hacer campo magnético la espira para disminuir ese aumento de flujo? Sentido opuesto. O sea, hacia Entrante. Bien, hacia adentro, ¿sí? O sea que nos quedaría así el campo magnético inducido en el tramo 1. Sí. ¿Se entiende por qué quedó hacia adentro? Sí. Bien, si el campo magnético es hacia adentro en el tramo 1, ¿hacia dónde va a circular la corriente en la espira? Aplicando la regla de la mano derecha. ¿Sentido horario o sentido antihorario? Horario. Sí, así no. Horario. Perfecto. La FEM inducida, perdón, la intensidad de corriente inducida en el tramo 1 es en sentido horario. ¿Qué pasará en el tramo 2?
Lo estuvimos hablando recién. ¿Qué pasaba en el tramo 2? Como se mantiene constante. ¿Sí? ¿Cómo se Sí, en mantiene? el tramo 2 va a ser saliente. Como se mantiene constante, ¿qué pasaba con el flujo? ¿Cuánto nos iba a dar la variación de flujo? 0. Y si da 0, ¿hay corriente inducida? No. No. O sea que en el tramo 2 no podemos hacer ningún dibujo del sentido de la corriente porque justamente no va a haber corriente. No hay variación de flujo. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Entonces, ¿les queda a ustedes terminar con la gráfica? O sea, analizar tramo 2 con cuentas, que yo lo analicé en forma teórica nada más. El tramo 3, y les quedaría, además de terminar la gráfica, indicar cómo va a ser el sentido de la corriente en el tramo 3, que se los dejo en manos de ustedes. ¿Tá? Ya les expliqué el tramo 1. Bien. Esto para el jueves, ¿sí? O sea, me lo tienen que mandar antes de la clase del jueves. Está bien. ¿Ah? Bien. Bueno, dejamos acá, chiquilines, que pasen bien. Sí. Nos vemos. Nos Chao. vemos. Chao. Chao.